Entonces, cuando hablamos de la labor de la iglesia, la misión no empieza hasta ahora. La misión ha tenido su origen desde tiempos antiguos. Veamos la misión desde el Antiguo Testamento. Dios, al ver la caída que tuvo el ser humano, la primera caída que tuvo el ser humano fue cuando Eva y Adán desobedecieron una orden estando en el huerto del Edén. En el capítulo 3, versículo 15 y 16 nos narra la historia de ese suceso del libro de Génesis. Seguidamente vemos la caída del ser humano cuando empezó actitudes desordenadas y desenfrenadas en ellos, y Dios tuvo que refrenar eso a través de un diluvio, salvando a Noé y a su familia. Luego vemos un caso cuando el pueblo se levantó a formar una torre, la torre de Babel. Dios no tenía miedo a que esa torre llegara hasta el cielo. Lo que previno Dios en ese momento fue la rebeldía del ser humano, 3 caídas, y en ese momento Dios tuvo que utilizar a un hombre dándole la comisión, y me refiero a Abraham. En el capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, vemos a Abraham recibiendo un encargo, Abraham recibiendo una comisión, recibiendo una tarea. Ahí encontramos la misión en el Antiguo Testamento. Para que podamos familiarizarnos un poco más con lo que respecta a la misión, ustedes bien saben que sobre la tierra existen instituciones que cumplen una misión. Por ejemplo, las escuelas cumplen una misión, el de educar a los niños, el de formar a los niños, el de formar a los niños en el área científico, tecnológico y humanista. Escuela que no está ejerciendo esa función, pues es escuela que está entreteniendo únicamente a las personas. Vemos, por ejemplo, en el caso de los hospitales. ¿Usted se animaría a llevar un familiar en un hospital donde no se le preste atención? Pregunto, ¿usted llevaría a un familiar en un hospital donde no le presten la necesaria atención? No lo llevaríamos. De la misma forma, Dios no estaría en una iglesia en la cual no se esté realizando la labor que Él un día dejó comisionado para la iglesia. Vemos entonces la misión en el Nuevo Testamento. La misión en el Nuevo Testamento lo vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Él vino a realizar un ministerio sobre esta tierra hace más de 2000 años, cumpliendo la misión. Y por lo tanto, antes de que Él fuera, después de la resurrección, dejó este encargo a la iglesia primitiva, a los discípulos, dejando a que se siguiera llevando a cabo esta misión. Por lo tanto, hoy que hemos leído el libro de San Marcos, capítulo 16, el versículo 15, quisiera hacer un pequeño contexto general de ese libro. El libro de San Mateo narra la historia, la vida y todos los sucesos que realizó Jesús desde el punto de vista judío, porque ese libro fue dirigido a los judíos. El libro de San Marcos presenta a Jesús como el servidor, y ese libro fue dirigido a los romanos. El libro de San Lucas fue dirigido a los griegos y presenta a Jesús como el Hijo perfecto de Dios. El libro de San Juan es un libro dirigido a la iglesia universal y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Por lo tanto, para darnos el acercamiento al libro de San Marcos capítulo 16 del versículo 15, pues quisiera también hacer un pequeño contexto, un pequeño relato del contexto de este versículo, ya que algunos estudiosos de la Biblia dicen que un texto sin su contexto es un buen pretexto. Así que quisiera compartirles esto.
antes de tocar el versículo 15 del libro de San Marcos, vemos en el capítulo 16 algo importante. De tempranas horas, dice, desde el primer día de la semana después del día de reposo, algunas mujeres se levantan muy temprano y van de visita a la tumba de Jesús. ¿Y cuál fue la sorpresa? No encontraron a Jesús en esa tumba. Sorprendidas las mujeres, viniéndose de regreso a contarle a todo mundo de que Jesús ya no se encontraba allí. Jesús se había desaparecido porque se había resucitado. Muchas personas no creían esa gran noticia. Sin embargo, encontramos un segundo suceso. Es que Jesús aparece, después de su resurrección, aparece a María Magdalena. También María empieza a contar la historia y nadie se lo creía. Seguidamente, Jesús aparece a dos discípulos, a los dos caminantes que iban en camino hacia Maús. Pero sin embargo, nadie les creía a esos discípulos. Sin embargo, Jesús nuevamente se aparece a los 11 apóstoles. Es aquí donde Jesús viene y hace el encargo a los 11 discípulos, a los cristianos que habían en ese momento y a todos nosotros el día de hoy. Queremos ver esto desde el punto de vista bíblico. Me gustaría que usted abriera su Biblia y que nos ubicáramos en el capítulo 16 del versículo 15. Allí encontramos algunas palabras, ahí encontramos algunas frases. Lo primero que encontramos ahí dice, y les dijo. Otra versión dice, y Jesús les dijo. Esto nos da a entender de que Jesús aparece en primer lugar. Esto da a entender de que Jesús debe estar en primer lugar en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. De hecho, Jesús debe ser el único proclamado en cualquier predicación y en cualquier reunión que se pueda hacer en cualquier iglesia. Si no se menciona a Jesús en una iglesia, entonces no es una iglesia cristiana. Si no mencionamos a Jesús en nuestras palabras, entonces no somos cristianos. Si no manifestamos a Jesús con nuestras acciones, nuestro comportamiento, entonces no somos cristianos. Encontramos aquí en primer lugar a Jesús. Por lo tanto, se dice que una predicación cristiana debe ser una predicación cristocéntrica, una predicación bibliocéntrica, una predicación teocéntrica. Alguien dijo en una ocasión, yo no vengo a predicarles teología, entonces ¿qué viene a predicar si no predica teología? Cuando hablamos de teología, hablamos acerca de los estudios y tratados acerca de Dios. Entonces sí es importante hablar de teología. Entonces sí es importante hablar de la Biblia. Entonces sí es importante hablar de Cristo. Aquí vemos en primer lugar Cristo aparecer dando la orden. De hecho, Martín Lutero, que fue un gran reformador en el siglo XVI, criticó muy severamente el libro de Santiago cuando solamente aparecen únicamente 2 veces el nombre de Jesucristo en esa carta de Santiago. Martín Lutero dijo, es un escrito de paja, dijo, simple y sencillamente porque no menciona a Cristo varias veces. Dice que cuando Martín Lutero leía la Biblia, leía los salmos, en cada versículo encontraba a Jesucristo. La pregunta es, ¿nosotros de verdad hemos encontrado a Cristo? ¿Habremos encontrado a Jesucristo de verdad? Jesucristo debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Jesucristo debe ser el centro de nuestra predicación. Jesucristo debe ser el centro de nuestra adoración. Si Jesucristo no está, en vano serían esas reuniones. Por lo tanto, el mismo Jesús es el que da esta orden, es el que da este encargo. Dice, Jesús les dijo, aunque en la versión que usted lee dice, y les dijo, ahí aparece en este versículo, aparece Jesús de manera implícita. Pero cuando dice, y Jesús les dijo, id por todo el mundo. La palabra id es una palabra que está en imperativo. Es una palabra que denota acción. Aquí Jesús no señala a las personas que son pastores, que son evangelistas, para que hagan este trabajo. Jesús delega esta
función a todos nosotros los cristianos. Jesús no hace distinción de personas en decir, ustedes pastores vayan, ustedes evangelistas vayan. No dice, y Jesús les dijo a todos los presentes en ese momento, id por todo el mundo. Mucha gente que andan comercializando con el evangelio y yendo de paseo en paseo, supuestamente predicando, pero aquí Jesús no nos manda de paseo. Dice, tenemos esta misión para que todos juntos colaboraremos para que el reino del Señor sea establecido totalmente sobre esta